Para empezar, nosotros somos estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, pertenecemos a la maestría de Educación por el Arte y en esta oportunidad estamos haciendo un trabajo para el curso de Estética y Sociedad. El análisis de tu obra la elegimos de manera unánime y estamos pues muy contentos de poder iniciar esta entrevista el día de hoy, 4 de julio, a las 5:02 de la tarde. Y vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. Mi nombre es Josly Oregón, también está en el grupo Beatriz Franco, que es historiadora del arte, Leonela Pajares, que es eh, a, egresada de la Escuela de Arte De Dramático, teatro. de Arte Dramático, y Alonso Amasifuen, que es de la Escuela Nacional Superior de Folclore, José María Arguedas. Estamos analizando tu película Pueblo Viejo, que ha sido ganadora de premios muy importantes. Muchas gracias por estar aquí y le doy el paso a mi compañera Beatriz Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hans. Buenas tardes, compañeros. Nuevamente, el saludo. Bueno, agradecerte, Hans, para iniciar esta entrevista. Hemos preparado algunas preguntas relacionadas a la película Pueblo Viejo. Así que, bueno, comenzaré yo. La primera de ellas es, ¿cuáles fueron tus referentes para realizar la película? Cuando hablamos de referentes, bueno, nos referimos pues a distintos tipos de referentes, tal vez de directores, de películas, de temas, ¿no? Entre otros. Te escuchamos. Gracias, Beatriz. Gracias, Josly, Leonela, Alonso. Muy honrado de poder analizar en conjunto la obra. Antes que todo, quiero decirles algo que justo estaba pensando antes de comenzar, era que la interpretación que yo tenga sobre la película es mía. Por lo tanto, la interpretación que ustedes le han hecho es totalmente valorable, ¿no? No porque yo opine probablemente diferente a lo que ustedes opinen, quiere decir que lo que yo digo es la verdad sobre la película, ¿no? Ya, la película ya fue estrenada el 2016, entonces cada persona del público, cada espectador se ha hecho una apreciación, una imagen, ha formado su propio concepto sobre la película, ¿no? Lo cual es muy valorable. Yo creo que eso es lo más importante, que en cada uno de nosotros la película tome una forma que quizás yo no tuve la intención de hacer, pero que la película, al ser la conjunción del trabajo de muchos técnicos y artistas, logra hacer eso, ¿no? Logra tener una interpretación propia en cada uno. Entonces, lo que yo voy a decir es probablemente mi interpretación, que quizás si habláramos con un actor o el director de foto o etcétera, podrían tener otra, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es, lo que les voy a contar ahora es mi interpretación. Entonces, yendo de lo que yo quería hacer, o en lo que yo me tuve bastante como propuesta, como referencia inicial, fue el spaghetti western, ¿no? Que este es un género que se da más que nada en Europa, ¿no? Se agrupan todas las películas que empiezan a grabar westerns en Europa porque, y de manera barata, ¿no? Es mi principal referencia el spaghetti western. Se llamó spaghetti porque comenzaron los italianos a grabar westerns a la usanza de cómo se hacía en Estados Unidos años antes, ¿no? Entonces, esa es mi principal referencia. A partir de ahí, yo tenía el western en mi cabeza, que quería hacer esta película porque yo cuando veía esos westerns se me hacía bastante parecido el escenario en donde ellos hacían sus películas, ¿no? Que era la frontera entre Estados Unidos y México con la sierra central del Perú, ¿no? Con Huancayo, donde yo vivo. Entonces, se me hizo visualmente similar. Entonces dije, podría ser una posibilidad, podría ser interesante que se grabe un spaghetti western en Huancayo, ¿no? Un western en Huancayo. Entonces esta idea fue germinando hasta que ya no, o sea, estaba en mi mente que podría hacerse, hasta que ya se convirtió en un debería hacerse. Y empecé a investigar, escribir el guión y etcétera, ¿no? Una vez que escribí los primeros borradores, yo no me sentía muy cómodo
hablando solamente de guión, muy cómodo con los elementos que estaba tocando, que eran muy del spaghetti western y del western clásico, ¿no? Que eran, tenía ideas que iban a vincular robos de tren, que iban a vincular alforjas de oro, de monedas de oro, ¿no? Incluso había una versión del guión que tenía una mina presente, pero yo no lo sentía, lo leía y lo sentía muy, muy americanizado, muy europeo, nada muy peruano, ¿no? Era como si hubiese, yo sentía que iba a disfrazar la Sierra Central y hacerla parecer México o Estados Unidos. Entonces no me sentía cómodo. A partir de ese momento empecé a revisar literatura de más o menos de los 30, de los 20, y llegué a darme con Agua, ¿ya? Leí, hay un libro que se llama Teniente Arce, perdón, es Sargento Arce, Teniente Arce, algo por ahí, no me recuerdo el libro, lo que pasa es que todos los libros de la investigación los presté a los miembros del equipo, a los actores, y lamentablemente casi ninguno volvió. Entonces, empecé a leer un montón de literatura de la época y llegué a Agua, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer Agua, yo dije, esto es un western, porque cómo empieza Agua, el que está compuesto de 3 cuentos, empieza con Agua, que es una reunión, ¿no? Muy, muy cargada de tensión, en la cual todo el pueblo va a definir, para empezar, tienen una postura, ¿no? Frente al principal. Y el principal, y hay un indio que se alza y empieza a mover a todos, ¿no? Él encabeza la lucha de los indios contra el principal, y lamentablemente lo matan. Bueno, yo al terminar de leer esto, yo dije, esto es un western, uno. Y luego de eso empecé a darme con un montón de elementos que yo necesitaba, ¿no? La figura del principal, esta reunión de la repartición del agua, esta estructura, no sé si decirle social, que había en el pueblo, ¿no? Que estaba primero el principal, luego estaban los mistis, y finalmente estaban los indios. La vaca, etcétera. Todos estos elementos yo los tomé, ¿no? Y dije, estos elementos me van a servir. Y lo más fundamental, al leer Agua, me ocurrió que se me aclararon un montón de ideas en cuanto al uso de armas, porque yo temía bastante por eso. Yo decía, ¿habrán habido armas en esa época en la sierra de hace 100 años? ¿No? No me terminaba de cuadrar de eso, ¿no? Porque incluso yo les daba armas a muchos personajes, pero luego leyendo Agua me di cuenta que solamente el principal le hubiese tenido arma, y quizás por ahí un misti. Entonces, de esta manera, ya con estos elementos bien cuadrados, por decirlo, ya bien cimentados, le di una reescritura al guión, y de esa manera ya yo sentía que era un guión peruano, ¿no? Un western peruano. Entonces, ya me animé a postular a fondos, y de manera satisfactoria se pudo lograr el fondo de DAFO. Y ya para grabar, nuevamente recurrí al spaghetti western como referencia visual, pero como referencia de arte no teníamos nada muy concreto. Y felizmente pude encontrar el libro de Teófilo Nostroza, que es un fotógrafo huancaíno. Entonces nos basamos bastante de las texturas, ¿no? Que queríamos ver en base a sus fotografías, ¿no? Texturas y vestuario en base a sus fotografías. Entonces, visualmente, Pueblo Viejo se parece bastante al spaghetti western, ¿no? En la manera de cómo está iluminado, de cómo están dispuestos los planos, ¿no? Y el arte de la película y el vestuario de la película se parece bastante, o tuvimos bastante referencia de las fotografías de Teófilo Nostroza, ¿no? Del fotógrafo huancaíno. Y ya de historia, yo siempre comento que tiene bastante de Agua, ¿no? Está basado bastante en temáticamente y elementos de la narrativa de Agua de José María Arguedas. Muchas gracias, Hans. Realmente nos has dado información muy valiosa, ¿no? Entonces hay bastante influencia por lo que veo, ¿no? En cuanto a las fuentes literarias, ¿no? Y qué interesante reconocerlo de esa manera. Gracias, Hans. Bueno, como segunda pregunta te comentaremos que
como parte de nuestro trabajo del curso de estética, hemos tenido que elegir una escena de Pueblo Viejo, ¿no? La segunda pregunta que vamos a hacerte, vamos a tener que referirnos específicamente a esta escena. Creo que Josly la tiene preparada, ¿verdad, Josly? Para mostrarla. A ver. Gracias, Josly. Bueno, en base a esta escena que elegimos como grupo, planteamos la segunda pregunta. ¿Qué factores jugaron a favor para poder concretizar la construcción de esta escena? Es decir, ¿cuáles fueron estos factores que pudieron contribuir para realizarlo, ¿no? En sí. Ya. Para mí el audiovisual es una actividad muy colectiva, ¿no? Todos le damos bastante, bueno, yo como director doy bastante espacio a que tanto los técnicos como los actores puedan meter bastante de su input, de su conocimiento, de lo que quieren hacer, ¿no? Con cada escena. Aquí, bueno, ya eran más o menos remontándome un poquito a lo que recuerdo del rodaje, era que lo primero que pasó era que estábamos ensayando cómo iba a ser la salida, ¿no? Cómo el actor Cristian Esquivel salía de la casa, abría la puerta y, y había un diálogo que decía el guardia, ¿no? Luego vimos que el diálogo se perdía, era innecesario y solamente el guardia se tenía que poner a un costado y ver que había llevado a su hermano muerto, ¿no? Entonces íbamos ensayando eso y yo veía al director de foto, mientras que estábamos ensayando, hacer la coreografía, ¿no? Porque dijimos, esto se queda en un solo plano para que no haya, para que se sienta largo. Yo tengo esta idea de que estos momentos muy traumáticos como la muerte de un ser querido se sienten interminables, ¿no? Entonces fue un solo plano desde que sale hasta que lo ve, lo recoge, lo quiere dejar ir, nuevamente lo vuelve a recoger, es en un solo plano, ¿no? Entonces íbamos ensayando esto, y así en un solo plano, y todos iban contribuyendo, ¿no? Cristian, cómo le iba a recoger, qué iba a hacer, si iba a parar, o sea, yo le decía, todo lo que en ese momento sientas que quieres hacer, o sea, que el cuerpo te manda, si lo quieres abrazar de nuevo, etcétera, hazlo. Y el director de foto, ¿no? El camarógrafo, el que tenía la cámara, te va a seguir. Pero yo veía al director de foto batallando bastante con el sol, ¿no? O sea, porque si ustedes pueden ver, hay un flare, que es este reflejo ¿cómo se llama?, del sol en el lente, lo estaba ocultando, ¿no? Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Porque yo lo veía medio raro que quería ocultar eso, ¿no? Y me decía, el flare me está matando esto. Y yo le decía, pero déjalo, que entre el flare, o sea, tú concéntrate en ese momento, ¿no? No me importa si el flare nos inunda el cuadro, ¿no? Nos lo ensucia un poco, porque en el cine clásico se deja un poquito, o sea, en el cine clásico se tiene la preconcepción de que la cámara es un objeto que no existe, ¿no? Entonces, un flare en el lente te daría la impresión o te daría la idea de que existe una cámara. Entonces, yo le dije, ya no importa en este momento, lo que importa es el momento. Y de pronto vemos, ¿no? En el monitor, el director de foto ya se olvida del sol y vemos que le daba no sé decirle vida a la escena, ¿no? Este sol que empaña el lente y que digo, mira, esto es, ¿no? Esta es la escena. Entonces, ya teníamos las ganas de que el sol se oculte en la mitad de escena, ¿no? Pero lamentablemente ya nunca nos ligó. Pero fue la construcción tanto de la parte mía, del director de foto, del actor también, porque yo le dije, ¿sabes qué? Haz todo lo que te salga, todo lo que te nazga. Si en ese momento te tiras al piso, le das puñetes, algo, no sé,
te vamos a seguir, tú hazlo y ya. Entonces, creo que fue la toma entre 8, 9, 10, 11 la que quedó, buscando la magia, ¿no? Nuevamente en cada nueva toma, esperando que pase algo, o sea, esperando que los flares sean los adecuados, que la actuación sea la necesaria, etcétera, ¿no? Ya en edición, o sea, ya teniendo cuando yo vi la escena en la grabación, me conmovía, ¿no? Me movía. Luego ya cuando la vi la primera vez para editarlo, me seguía moviendo, ¿no? A mí me pareció interesante eso, que esa escena me seguía moviendo. Pero ya, cuando uno edita una película la ve 80, 90, 100 veces, no sé realmente cuántas veces vi Pueblo Viejo. El punto es de que ya no me movía igual. Y yo dije, ya, necesitamos una canción, porque esta escena funciona bien, podría funcionar sin música, pero yo creo que va a ser mucho más potente con música, ¿no? O sea, ya de verla 3, 4, 5 veces ya no me movía. Entonces dije, no, necesitamos una canción. Entonces, yo tenía un amigo que es compositor que estudió en Arequipa, ¿no? Creo que hay una escuela de música en Arequipa, él estudió ahí y trabajaba acá en Huancayo. Entonces fui a reunirme con él, ¿no? Y lo primero que él me dijo, lo primero que yo le dije es, quiero una canción que suene a música andina, ¿no? Estoy mezclando este componente andino de la locación, de mucha parte del arte de la película. Incluso entró muy tarde, pero está presente parte de algunas tradiciones andinas. Y le dije, necesito esta música, ¿no? Que sea andina. Y él me dijo, yo me acuerdo que aprendí esto de él, ¿no? Y me dijo claramente, ¿para ti qué es música andina? ¿O qué te suena andino? Y yo le dije, no, flautas, quenas. Y me dijo, no, eso no es música andina, eso es música altiplánica. Una música andina, a mí me suena, él me dijo, no, a mí me suena más a violines, y me empezó a hablar de música, ¿no? Obviamente yo no sé música al nivel que él, entonces empecé a aprender. Bueno, hizo esta composición, ¿no? Lamentablemente también en esa semana, en ese mes, falleció el papá de él. Y yo creo que y la escena obviamente estaba compuesta para un fallecimiento, ¿no? Yo creo que metió algo de eso ahí. Él tuvo que viajar a Arequipa a atender el fallecimiento de su papá, pero me dejó la partitura, ¿no? Y ya yo con músicos huancaínos fuimos a un estudio y grabamos la canción, ¿no? Que es tal como quedó. Y que sí, y entonces cuando lo iban grabando y yo lo iba escuchando, me iba moviendo nuevamente, decía, bueno, esta canción con lo visual que tenemos va a pegar bastante bien, ¿no? Y realmente cuando vine corriendo, le puse la canción y la vi, se elevaba bastante, ¿no? Se elevaba bastante porque tiene la parte de la emoción, por más de que esté en lo visual, por más de que esté en la actuación de Christian, la música, como no hay palabras, justamente la música te eleva esto, ¿no? Y tal como le hemos grabado, la dejé la escena larga, ¿no? La escena, no recuerdo ahorita cuánto dura, es la escena, quizás el plano más largo de la película debe durar como 1 minuto, un poquito más, que tal como se grabó quedó finalmente, ¿no? La intención porque la escena lo necesitaba. Y ya luego todo lo demás, el velorio, el entierro se comprime un poquito, pero lo más importante que es este momento en el cual el personaje de Eduardo va y ve a su hermano muerto es interminable, ¿no? Es interminable fue la construcción ¿cómo se construyó? Con el esfuerzo de todos los que participamos, ¿no? Mío, del actor, del director de foto, del sonidista, del compositor, de los músicos, ¿no? De todos estos salió la escena que acabamos de ver. Hans, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Leonela. Con respecto a esta escena, yo quería preguntarte si es que había una intencionalidad particular por tu parte
para que proyectara alguna emoción. Sé muy bien que, claro, es un momento bastante difícil que está pasando el personaje, pero quería saber si es que tú tenías una intencionalidad particular en esta escena a la hora de realizarla, o es que fue totalmente abierto como lo mencionabas, ¿no? O si es que estaba en tu partitura, en tu estructura como guión, en este momento tiene que proyectar tal emoción o tal sensación. Eh, yo creo que en este momento, cuando yo escribí primero la película, necesitaba un golpe emocional, ¿no? Un golpe emocional fuerte. Necesitaba que el público sienta esta pérdida, ¿no? Y que justamente esta pérdida logre motivar a que el personaje de Eduardo le plante cara al principal, ¿no? O sea, yo tenía planteado de que, a manera temática, de que cuando él ve que la injusticia ya lo está tocando a él, recién él le hace cara a la injusticia. Entonces, sí, o sea, está a manera, desde el guión, está construido para que esto te afecte emocionalmente, para que te haga sufrir, ¿no? A mí, bueno, algunos me mencionan, ¿no? Y me dicen, sí, esta escena me hizo llorar, esta escena me ha movido, ¿no? Eh, me ha hecho sentir lo que estaba planeado, ¿no? Lo que estaba planificado desde el guión que sienta el público, y que espero yo que se logre, pero sí estaba planificado desde el guión, en la actuación, en la cámara, o sea, al momento de registrar, ¿no? En el rodaje, está planificado para que te mueva emocionalmente, ¿no? Para que te sacuda de todo lo que hemos venido viendo. Hay este bajón emocional, porque también se planifica cuando tú necesitas que un personaje muera. Tenemos que haberlo visto en situaciones que te hagan sentir bien, o te hace reír, o lo muestras enamorado, ¿no? Enamorado, con un futuro, con prospecto, etc. Cuando muere un personaje de ese tipo, emocionalmente te impacta. Entonces sí estaba construido para que emocionalmente sentamos este golpe de tristeza, de melancolía, para que entendamos que es por esto que Eduardo se motiva a hacer una lucha, ¿no? A hacer un tipo de justicia. Hans, ¿qué tal? Gusto saludarte. Una consulta respecto a esta escena, digamos, puntual, ¿no? Que muy bien nos acabas de relatar. Mencionas que, digamos, de manera muy, tal vez puede sonar un poco raro, pero haciendo un análisis, ¿no? En ese sentido, eh, las circunstancias se pudieron llegar a dar que justamente para la creación o para el complemento perfecto de esta escena, se logró conseguir una pieza musical que se fusionara de tal manera que el impacto sea doble, ¿no? En esta escena, que es lo que nos acabas de mencionar. Básicamente, bueno, ahora ya quizás se cuenta como una anécdota particular de esta escena que estamos analizando. Pero puntualmente esta pieza musical que muy bien empalma, ensambla con lo que ya venían articulando previamente, ¿no? Sin palabras, sin un diálogo, a pesar de que el sol estaba un poco empañando contra todos estos gajes del oficio. Eh, ¿Esta pieza musical tiene algún nombre? ¿Ha quedado algún registro de algún nombre? ¿O cuál es el nombre del autor de esta pieza musical? Sí, el autor es bueno, está en los créditos, es Luis Ramos Mera. Él es músico, compositor arequipeño. La canción él la tituló Agonía, ¿no? Tengo la partitura también. Yo recuerdo haber ido a visitarlo a él con los clips de cada escena que yo creía que necesitaban música, ¿no? Y él escogió esta en particular. Bueno, fue ya paradójico que algunos días después falleciera su papá, y que eso también haya intervenido, ¿no? En la composición de esta canción.
Sí, como lo dices, es un doble, es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo la música a la parte visual, a la parte actoral que ya teníamos registrado. Necesitaba que este momento se sienta fuertemente dramático, ¿no? Por eso es creo que, si mal no recuerdo, es la segunda canción que escuchamos hasta ese momento. No recuerdo bien ahorita, pero está construido para que esa sea la canción más fuerte, ¿no? Sí, porque la otra canción creo que es cuando Ernestina y Antuco se juntan, es la primera canción y esta es la segunda, si mal no me acuerdo. Bueno, después de la de los créditos de inicio. Entonces, el compositor sabía, ¿no? ¿Qué necesitaba esa escena? Necesitaba que emocionalmente nos desarmemos por un momento y dar un nuevo respiro y que la historia dé un nuevo comienzo, ¿no? Felizmente lo hace. Genial, gracias, gracias. De nada, Alonso. Jocelyn, no te escucho. Hans, bueno, la siguiente pregunta es con respecto al género western que tú utilizas, ¿no? ¿Por qué, la pregunta sería, ¿por qué o cuál es la intencionalidad o de tocar este género en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, según pues la ética y la estética moralista, en el western hay un tema de bien y mal, ¿no? Entonces nosotros como profesionales del arte lo vincularíamos con eso, pero desde tu perspectiva, ¿por qué enfocas este tema en la actualidad? Porque sí, yo como huancaína, ¿no? Me he dado cuenta que pues tiene muchos símbolos andinos, ¿no? Incluso esta escena que hemos elegido, pues la elegimos porque claramente es una escena que reaviva el sentimiento de los Andes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa, ¿por qué tú coges este género en la actualidad? Y bueno, para empezar, todas sus preguntas son muy buenas. Generalmente cuando se habla de la película, se habla muy por encima, ¿no? Pero lo que has dicho es lo que es. El western te permite hacer una abstracción de la moral, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el western está planteado en una época en la cual no hay muchas leyes, ¿no? O son leyes muy básicas, ¿no? Entonces, en este mundo sin leyes, ¿cómo sería la moral, ¿no? ¿Cómo se rige la moral en este mundo? Por eso, de ahí parte, ¿no? A la par de lo que yo les dije al inicio, que mi intención fue que aprovechar los paisajes de Huancayo, ¿no? De la Sierra Central para contar un western, ¿no? Encontrar las locaciones que nos remiten a esa época. Ya avanzando en la historia, escribiendo el guión, el hecho de escoger un western es para eso, ¿no? Es escoger este momento en el tiempo en el cual no hay leyes y la moral se determina mucho por cada uno, ¿no? Entonces, al final, cada uno de los personajes determina que lo que está haciendo está bien, ¿no? Porque también es difícil construir un personaje que esté equivocado. Yo creo que el principal piensa que lo que está haciendo está bien, Eduardo, el Misty, piensa que lo que está haciendo está bien, y finalmente Supai piensa lo que está haciendo está bien, ¿no? Cada uno en su concepción del mundo, por cómo han crecido, por cómo por dónde han crecido, piensan que lo que están haciendo está bien. Entonces, moralmente esto me llevaba a pensar de que, a menos de que el tema que yo planteaba era que a menos que a Christian, ¿no? Al Misty, le toque vivir la injusticia de este mundo, nunca iba a reaccionar ante la injusticia, ¿no? Porque no lo necesitaba hacer. Entonces,
una vez que justamente la escena que hemos analizado ve la muerte de su hermano, recién él reacciona, ¿no? Porque incluso él, en escenas, él tiene él tiene el abuso ahí al costado, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Viene un indio y le dice al principal, oye, ¿y mi vaca? Y el otro dice, te cobro por tu vaca. Y vemos que Cristian, bueno, el personaje de Cristian, Eduardo, no hace nada, ¿no? No dice nada. Es justamente porque a menos que le toque a él la injusticia, nunca iba a reaccionar. Sí, el western está escogido a la par de la parte visual porque podía tocar este tema, ¿no? Este tema de que no hay leyes y cada uno hacía su propia moral. Fiorelita, te toca a ti. Buenas tardes, Hans. Hans, una pregunta con referente. Entonces, bueno, a la escena que hemos escogido o a los minutos que tenemos en el plano que has trabajado, que sí, primero en relación, que sí se nota bastante largo, aparenta ser muy largo, inclusive. A mí me fascinó el hecho de que esté él solo en el momento de la escena, y más aún cómo fue componiéndose con el apoyo de todos en un momento, ¿no? Porque a veces hay directores que son muy cerrados y ellos dicen, no, la idea dentro de la planificación está, este es mi plano, esta es la acción dramática de tal personaje, y bueno, la hacemos así. Entonces me parece genial la perspectiva que has tenido al momento de dirigir esta escena y cómo ha sido compuesta. Entonces podríamos decir que la acción dramática de este personaje, el clímax de este personaje en su acción dramática es la muerte de su hermano, el que lo lleva recién a reaccionar ante todas las injusticias que se dan. Podríamos mencionar que esta escena es el clímax de toda la obra, de toda la filmación. Entonces, ¿podríamos afirmar eso tal cual? Yo creo que el clímax, ¿no? Narrativamente es más cuando él obtiene este sentido de justicia, ¿no? Que al final lo lleva a defenderse frente a Supai, ¿no? Yo creo que ese sería el clímax narrativo. Este momento sería... ¿no sería el incitador? El incitador es cuando le roban la vaca, ¿no? Este sería sería un clímax, creo que del segundo acto, un poquito menos, porque es un golpe, ¿no? Es un golpe fuerte para él el hecho de que haya perdido a su hermano, ¿no? Prácticamente el hermano es esta figura que estaba buscando justicia de alguna manera y él lo pierde. Entonces, vendría a ser aproximadamente el clímax del segundo acto, ¿no? En el segundo acto siempre es cuando todo va mal. Todo lo que puede ir mal va peor. Entonces, yo creo que es el clímax del segundo acto. A modo de arco dramático ya del personaje, yo creo que es el inicio de su arco, ¿no? Él estaba totalmente quieto, estancado, y de pronto ocurre esta muerte y le hace comenzar el arco dramático del personaje de Eduardo, ¿no? Lo hace cambiar para que él de lo que estaba totalmente estático pueda comenzar a crecer algo dentro de él para buscar algo de justicia, ¿no? Que le devuelva el sentido al mismo de que está viviendo en un mundo al menos justo. Entonces, esta escena sería el clímax probablemente del segundo acto, aprox, y a nivel de arco sería el inicio del cambio del personaje de Eduardo. Sí, justamente cuando analizábamos la película, comentábamos eso, ¿no? Que en esta parte incluso el ocaso del día, ¿no? La escena, el cuadro donde se va ocultando el sol, es como un símbolo de que él está también cambiando, ¿no? Y bueno, la vestimenta que utiliza el personaje principal es muy parecida a la que utilizaba Tupac Amaru II. Y también nosotros analizábamos que el hecho de su reacción era muy parecida a lo que también sufrió Tupac Amaru II, porque él era muy devoto de los españoles, creía mucho en sus leyes, ¿no? Incluso los admiraba, y llegó un momento en que
pasó tantas injusticias o vio tantas injusticias que provocó su rebelión. Entonces nuestra pregunta sería esa, ¿no? Si hay alguna relación con Tupac Amaru o tú estás representando el sentir de muchos pobladores de aquella época, ¿no? Esa sería la última, creo que pregunta. No sé si mis compañeros tienen más preguntas. Ya. Para empezar, lo que dijiste sobre el clima es algo que buscamos, ¿no? Que a través del clima podamos ver los cambios, porque decidimos grabar en una época, bueno, aquí en Huancayo, justamente en junio, julio, hay una época de helada, ¿no? Donde el frío es muy intenso de noche y de día el sol quema todo. Entonces se ve así amarillo, naranja, ¿no? Elegimos grabar en esa época para que la lluvia final simbolice que lo que ha hecho, el personaje de Eduardo ha traído la lluvia, ¿no? Que era este cambio. Siempre hemos buscado ese tipo de valor simbólico del clima, ¿no? ¿Por qué algunas escenas de día, de tarde, de noche, por qué se ve así, por qué se ve así? Es justamente por darle ese valor al clima. Luego, vamos por la vestimenta. Hay una convención, ¿no? Una ley, por decirlo así, en el western, es que el color o el valor de la ropa de los personajes determina cómo son, ¿no? Entonces, hay una cantidad de investigación, pensamiento y planificación puesto en la ropa de los personajes, ¿no? Cómo se viste el principal y luego cómo su país se apropia de estas ropas y las hace suyas, ¿no? Creyendo que de esa manera puede llegar a ser principal. Igual la ropa de Christian pasa de colores tierra, que estaba más relacionado a lo que él hacía, ¿no? Trabajar la tierra, trabajar con los animales, para pasar a convertirse en negros, ¿no? Se empieza a ponerse un saco negro y un gorro negro, lo cual no significa que había algo de oscuridad en él, que finalmente ya lo vemos, termina con un polo blanco, ¿no? Que ya ha limpiado algo de eso, que ha hecho una catarsis a través de las acciones que ha tenido en la película. Entonces, el valor de la ropa ha sido ese, ¿no? O del vestuario le intentábamos dar un significado. En cuanto a Tupac Amaru, o sea, finalmente lo que hace Tupac Amaru es recoger la voz andina, ¿no? De protesta frente a los abusos que se cometieron en todas partes. Entonces, es similar, ¿no? Es la voz andina. Cualquiera que levante la voz va a sonar igual. Entonces, Eduardo en ficción hace lo mismo, levanta la voz y hace eco de las acciones de Tupac Amaru, pero sí escogí al actor, a Cristian Esquivel, porque se parecía a Tupac Amaru. El punto es de que el director de casting me pasó fotos de él, ¿no? Para castearlo, pero me pasó unas fotos equivocadas, por decirlo. Me pasó unas fotos en las cuales Christian había participado en una película de mafia, de pandillas, sobre la Mara Salvatrucha, entonces estaba sin cabello y estaba lleno de tatuajes. O sea, pelado, lleno de tatuajes, parecía pues un pandillero de Mara Salvatrucha. Y dije, este no es. Y de pronto me muestra otras fotos en las cuales se ve medio blanquiñoso y dije, bueno, este no es. Bueno, seguimos buscando y meses después, ¿no? Yo veo una foto de él actual de esa época y lo veo con el cabello largo, tal como sale en la película, ¿no? Lo veo con el cabello largo y le dije, oye, mira este actor, le dije, porque estaba en un festival, le dije, mira este actor, está con el cabello largo, me parece súper interesante cómo está. Y de pronto, ¿él es Cristian Esquivel? Y me dijeron, sí, él es Cristian Esquivel. Bueno, no le digas que lo necesito desesperadamente, pero hay que hacerle casting. Entonces el director de casting lo llamó, nos reunimos y lo vi de cerca. Su tono de piel es mestizo, ¿no? No es lo que en otras fotos lo vi blanquiñoso y tampoco era Mara Salvatrucha, ¿no? A mí me dio, con el sombrero era totalmente Tupac Amaru, ¿no? Pero esta imagen se ha quedado, muchas veces me lo han preguntado. Yo lo elegí porque sí, se parecía. Cuando construí el guión no lo tuve presente, ¿no? Cuando hicimos el vestuario le dimos un valor, un significado al vestuario en el cual nunca se mencionó a Tupac Amaru, pero finalmente ¿no? La lucha de Tupac Amaru es similar a la lucha de Eduardo y
Sí lo elegí porque en algún momento visualmente dije, me llamó la atención. Lo relacioné por ahí y dije, es totalmente posible que sea así. Hans, hay algo particular también que a mí me encanta de la escena y en general de la película. A pesar de, bueno, fue muy difícil en verdad elegir un momento, el momento perfecto, porque en realidad hay muchos momentos interesantes, pero principalmente me llamó la atención los silencios y en esta escena en particular justamente cómo es que desemboca a partir de todas las injusticias, ¿no? Y es un hilo fundamental para que se vaya hacia el clímax, ¿no? Que es un suceso de varias cosas que les van a dar el clímax, pero la actuación del hermano, ¿no? En este caso con el personaje que ya está muerto, abrazándolo, yo sentía que había tanto silencio y tanto simbolismo, y no sé si lo pensaste así, si fue direccionado de ese lado, pero es increíble cómo es que los silencios pueden proyectar mucho más. La expresión, la emocionalidad, el silencio también, y el sonido que ayuda a esta escena, eh, el viento, todo en particular juega a favor de este personaje, ¿no? Entonces, fue inducido también, fue algo particular en lo que tú decías, quiero que haya mucho silencio, quiero que sea contenido la actuación. O sea, ¿hubo esa direccionalidad? Sí, y es la palabra que tú usaste, ¿no? Contenido, porque es difícil contener a los actores, ¿no? Ellos quieren que su arte se note por todos sus poros en cada segundo, ¿no? Pero a veces no es necesario. Incluso ya ahorita en confianza, yo con Cristian tuve muchas discrepancias, ¿no? Porque él sentía, él quería que el personaje sea el justiciero total, ¿no? Y yo le decía, no va por ahí, no es un héroe, es un antihéroe, por ahí, ¿no? Ya usando adjetivos ya muy superficiales, pero yo le decía esto. Incluso él me decía, ya, yo no creo que él se rinda en ese momento, él seguiría luchando contra el principal, contra Supai. Le decía, ok, pero la historia necesita que te contengas, que lleves todo por dentro, ¿no? No necesito que te pelees de puños, necesito que todo esté acá, o que todo esté acá, en el corazón. Y le costó, ¿no? Le costó. Por un tiempo nos llevamos algo mal, porque él sentía que yo no le daba yo no le estaba dando este espacio que les mencioné, ¿no? De creatividad, de aporte. Pero yo le decía, ya, ok, es que esto no es, ¿no? Esto, lo que tú me estás proponiendo no es. Porque justamente toda esta contención que llevamos en el segundo acto de silencios, de estar solo, de aislarse, ¿no? Incluso en la cárcel sigue siendo lo mismo, lleva a que la retribución que tenemos en el momento de que él puede liberarse, ¿no? Del fusilamiento y va a enfrentarse a su país, se sienta mucho más. Porque si todavía lo siguiéramos viendo, peleando y luchando e intentando devolverle al pueblo un sentido de justicia, no hubiese sido tan potente, ¿no? Entonces, esta contención costó. Me costó con Cristian, me costó con él, porque él tenía el deseo de seguir luchando, ¿no? Pero él decía, oye, imagínate, o sea, en el pueblo, en esta distribución social, tú no eres el más fuerte, tú eres el del medio, ¿de acuerdo? Tú no puedes enfrentarse así a esas fuerzas, tienes que encontrar otra manera de enfrentarse, ¿no? Pero él quería y quería y quería. Costó, ¿no? Costó, pero hay una contención, siempre él me daba en una escena el máximo, ¿no? Yo lo traía un poquito para abajo, ¿no? Hay escenas en las que llora, ¿no? Ya cuando él está en la cárcel, en la primera era mucho, tuve que bajarle, o sea, no son lágrimas de tristeza, le decía, no son lágrimas de furia, de que ahora eres un animal enjaulado, ¿no? Quieres justicia, pero estás enjaulado. Entonces, costó esta contención de decirle al personaje, con lo mínimo podemos hacer más, costó.
¿no? Pero finalmente se puede ver que funciona. A mí me funciona, a mí me gusta que dice lo mínimo con mover una ceja, con estar callado, con estar en una esquina tirado. Yo creo que para ese momento de la película se necesitaba, ¿no? Y costó meterle esta camisa de fuerza a Christian porque él es un actor que quiere que cada escena sea su escena, ¿no? Que cada escena él destaque más, ¿no? Porque él es así, él es así. Él, en set también era así que nos costó un poquito me costó a mí meterle un poquito de eso porque era mi trabajo, ¿no? Finalmente lo aceptó y luego que la película se veía y había los comentarios positivos, ya lo entendió, ¿no? Ahora normal nos hablamos, nos vemos y creo que ya eso quedó ahí, felizmente. Sí, yo creo que es un trabajo bastante sutil, preciso, delicado, bastante natural, así que yo siento que le da mucho vuelo, pero mucho vuelo. O sea, por ese lado, felicidades, porque en verdad a mí sí me encantó en particular la actuación. Y sobre todo en este momento que tranquilamente podría irse a derramar lágrimas y hacer todo un espectáculo, pero no, fue preciso, fue exacto en la medida para que se diera de manera pues realmente natural, ¿no? Como es. Además que muchos de nosotros también cuando lloramos no lo hacemos de esa manera, ¿no? O sea, y normalmente la gente que tiene ese temple suele contenerse, ¿no? Y se le ve en la mirada la rabia, la frustración, y lo hace y lo demuestra de otra manera, ¿no? Pero siempre contenido, siempre fuerte. Algo también que te quería preguntar era con respecto a esta escena también, era que si en el momento en el que está con el hermano, ¿no? Que recibe el hermano que ya está muerto, tú elegiste especialmente esta locación, pudo haber sido en cualquier otro lado, o simplemente fue porque ya, perdón, pero, o sea, sí quisiera No, saber no, eso. lo que pasa es que hay una anécdota, ¿no? Tras eso. Es una casualidad. Esa escena estaba planteada para que se grabe en la casa del principal, ¿no? O sea, para que haya un confrontamiento visual entre que estaba Eduardo con el hermano muerto, el teniente sacándolo y el principal en su puerta, ¿no? Iba a haber o sea, iba a ser una relación mucho más visual, más directa, ¿no? De que, o sea, imagínate ver a tu hermano fallecido en la casa del enemigo, ¿no? Ya sabes directamente que ha sido él. Entonces, era así, estaba planificada así, en el guión está escrito así, pero por cuestiones de que se nos acabó el tiempo de rodaje de la escena en la locación que necesitábamos, y dijimos, ok, mira, hay esta posibilidad de que esta escena, o sea, volver a esta locación la próxima semana y grabar esta escena y volver a irnos, o meter esta escena en la casa, o sea, que le lleven el cuerpo a la casa de Eduardo y que ocurra ahí. Entonces, lo que pasa es que así ocurre, ¿no? En el rodaje se te queda una locación, o sea, de pronto que te dijeron 1000 veces, sí te lo presto, de pronto el día que vas a grabar, el dueño de la casa está en Lima y te quedaste sin locación, o el actor con el cual fichaste hace 2 meses, de pronto se le pierde el vuelo, y tiene que venirse en bus y va a llegar exacto, entonces cambias el orden de la escena, etcétera, ocurren constantemente en un rodaje. Entonces me dijeron, tenemos la posibilidad de volver acá y grabarla acá, ¿no? O sea, previendo que íbamos a estar en Jauja, de Jauja a esa locación íbamos a tomar más o menos 1 hora, y de ahí para volver es otra hora, entonces es casi mediodía por una escena. Y dije, mira, la grabamos allá, la grabamos en Jauja. Ya no me hace mucho ruido que el teniente le haya traído el cuerpo de Antuco, a Eduardo, a la casa, ¿no? Entonces ya, por una cuestión de que los rodajes son así, ocurrió ahí, ¿no? Y ya igual, ¿no? Cuando estábamos, había afuera de la casa, ¿no? Cuando ya llegamos a Jauja, ya teníamos planificado que íbamos a estar unos 10 días de rodaje ahí, vimos que había un campo de trigo hermoso, ¿no? Entonces dijimos, ya, por acá va a venir el caballo y todo.
estamos grabando 2 días y de pronto cosecharon todo y se quedó sin nada. Dijimos, ok, esta escena ya no va acá, entonces hay que escoger otro lado, ya, va acá. Así se van ocurriendo las cosas en un rodaje, ¿no? Entonces, donde finalmente fue, es porque ya no teníamos otra opción. Si girábamos la cámara para acá, veíamos una casa que según la ficción nunca habíamos visto. Si girábamos la cámara para el otro lado, era un plano que ya habíamos visto antes, entonces no nos parecía visualmente interesante, y queríamos estar en ese momento al costado de Eduardo, ¿no? Del personaje de Eduardo. Entonces, ensayando vimos, no, este es el plano y quedamos acá, ¿no? Incluso, bueno, lo que ocurre es que cuando ya determinas el plano, de pronto, acá hay una mesita, acá está la mesita del café, y etcétera, botamos todo eso para el otro lado para que no se vea y grabamos en esa locación, ¿no? Pero dentro de esa locación, ya cuando dijimos, acá vamos a grabar o acá tenemos que grabar, dijimos, ok, ¿cómo es la mejor manera de grabarlo acá? Y teníamos el sol que se estaba ocultando y todo, entonces nos jugó bacán, ¿no? No es lo que planteamos al inicio, pero de pronto lo que planteamos al inicio no hubiese sido tan potente visualmente, ¿no? Ya son coincidencias de la vida que no sé por qué pasan, pero pasan y solamente te queda abrazarlas, ¿no? Yo por eso me río, porque si supieras, eso es todo lo que hemos pasado para grabar todas las escenas, ¿no? Que a veces yo ya ni me acuerdo de estas anécdotas, ¿no? A veces nos juntábamos entre el equipo de rodaje y me dicen, ¿te acuerdas de esto y te acuerdas de lo otro? Incluso esa casa que te digo, ¿no? Es lo que te cuento más o menos, que el dueño le dijimos, vamos a venir tales días a grabar, y nos dijo 100 veces sí, y de pronto en la noche no lo encontraban, y era que se había ido a Huancayo, y nosotros estábamos en Jauja. Entonces en la noche alguien de producción tuvo que ir a Huancayo, pedirle las llaves y volverse, ¿no? A Jauja, y a las 4 de la mañana estaba Arte pintando la fachada porque le ponían, le estaban remozando el yeso, ¿no? Que tenía la fachada para hacerla ver mejor. Entonces, desde las 4 de la mañana está el equipo de arte ahí dándole la fachada. Y lo que pasa es que esto es lo que yo les cuento. Nunca me enteré recién en un reencuentro que tuvimos, como que la primera vez que vimos la película después de un premio, nos reencontramos y la vimos en un centro cultural, y de pronto me contaron, ¿no? Oye, esto pasó este día. Y bueno, son cosas que pasan, pero a estos problemas solo te queda adaptarte, ¿no? Adaptarte, abrazarlos y decir, no rebuscar la razón por irte al otro lado y seguir tu plan original, sino a ver qué pasa si lo hago esto acá, ¿no? Si me hubiese quedado con la otra ocasión, yo estoy seguro que no hubiese sido tan potente visualmente, ¿no? Tal como queda ahí, es muy potente y me gusta, ¿no? Y espero que ustedes también, pero es quizás cuestión del azar, de la suerte, de que todo el universo conspiró para que se grabe ahí. Bueno, Hans, te queremos agradecer. Míranos, has dado muchas luces acerca de esto que nosotros habíamos hablado previamente, ¿no? Porque todas eran suposiciones, ¿no? Todas eran suposiciones. Pero gracias por habernos aclarado el panorama, y para nosotros es un honor poder entrevistar a un cineasta tan joven, ¿no? Y sobre todo para mí orgullosa porque es huancaíno y es mi compañero también de colegio. Bueno, espero que alguno de mis compañeros tomen la palabra, de repente quizás quieran agradecerle algo más a Hans. Bueno, por mi parte, al igual que mis compañeros, estamos muy agradecidos por habernos conseguido la entrevista hoy domingo, sobre todo, ¿no? Que es un día, digamos, de descanso. Agradecemos de verdad tu disponibilidad. Y bueno, solamente un comentario, ¿no? Particularmente con la escena que elegimos, y nos comentabas el tema de la composición de la música, esa fue una de las primeras sensaciones que yo tuve, ¿no? Me sonaba mucho una lira jaujina, ¿no? Esa música. Y bueno, como un comentario muy personal, mis abuelos son de allá, entonces cuando han fallecido, y bueno, ya viviendo aquí en Lima, me recordó mucho el momento del velorio, ¿no? Y del entierro, que la lira jaujina nos acompañaba hasta el cementerio, ¿no? Y es la música andina, definitivamente te traspasa. Por eso cuando comenzaste a comentar el tema de las flautas o las quenas, dije, no, esos son violines. Y cuando comentaste, ¿no?
el tema, dije, wow, sí, sí calza totalmente, ¿no? Y de verdad que siento que ahí el factor, al igual como lo habíamos comentado con mis compañeros, el tema de la música, el factor de la música es determinante también en esa escena. Y bueno, realmente felicitarte, ¿no? Es una gran película y de verdad que nos has ayudado bastante con la información que nos has proporcionado hoy. Gracias. Gracias a ti, Beatriz. Sí, eso, lo de la música yo lo aprendí ahí y también a mí me hace ruido muchas veces cuando veo algo que pretende mostrarse que se ha grabado en Huancayo, pero le meten flautas y que nadie diga, ya, esa no es música andina, ¿no? Es muchas veces el estereotipo que se tiene de música andina, pero que no es más del sur, ¿no? Probablemente aymara, es altiplánica. Costó, porque ya esta información luego que la tuve con el compositor, la pasamos a los demás compositores, porque finalmente la película pasaron por varios compositores, ¿no? Cada cual le daba algunos muy pegados a Leone y otros muy pegados a la tradición, ¿no? Porque hay un charango también en Pueblo Viejo que uno de los compositores lo introdujo, ¿no? Él dijo, yo me siento cómodo con el charango. A mí el charango me da esta idea de música andina. Le dijimos, dale, y de verdad, queda bien, ¿no? Ha sido un proceso de aprender. Siempre en las películas se aprende un montón y si no estás así con la oreja parada y con la curiosidad de preguntar por qué o cómo es esto, te puedes perder de cosas muy interesantes, ¿no? Pero así fue ese proceso. Bien, a mí más la película me ha enseñado más de lo que yo pensé que me iba a enseñar, ¿no? Pero ahí va. Gracias. Gracias, de verdad que interesante, como decían mis compañeras, la película es bastante, digamos, nuestra, se siente, ¿no? Como mencionaste, tiene muchos elementos que te hacen identificarte en aspectos muy particulares a veces de cada uno, y creo que eso es a veces la finalidad, no sé si de todos los artistas o la gente que hace arte, de que te deje eso, ¿no? Que se introduzca dentro de ti, que te lleve a un espacio tuyo, personal, y que te vincule, ¿no? Te vincule con lo que estás observando. Y en función a eso, la verdad que es un trabajo bastante interesante, como mencionábamos justamente en esta escena, la musicalidad, la interpretación propia de él, ¿no? De los actores, el vestuario, el trabajo previo que había para armar toda esta locación. Eh, Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por la sinceridad, agradecerte por esa buena onda que has tenido con nosotros para comentar los aspectos, inclusive muy anecdóticos, te aseguro y estoy más que seguro de que nos van a ayudar muchísimo con lo que pensamos presentar. Esperamos también nosotros en nuestro trabajo más adelante estar a la altura un poco ¿no? de seguir este camino de lo que tú has querido mostrar y nosotros poder hacer un poco con nuestra interpretación y acompañado de lo que nos has comentado, un poco la réplica de lo que has querido también mostrar, ¿no? Y básicamente, pues, agradecerte bastante y una pequeñísima pregunta, así muy breve, que sí, esto lo quiero que lo respondas desde lo más profundo y lo más personal de tu sentir. Es como tú en lo que has venido comentando esto, en tu propio aprendizaje, tú como persona del arte, como persona que trabaja con arte, ¿qué tanto has visto que esta materia prima, si podemos decirlo así, ¿no? Que es el arte, eh, puede, puede llegar a crecer de tal manera que se masifique para que las nuevas no sé, generaciones y la juventud también tenga esta posibilidad de mostrar su propia cultura, su propio pensamiento, su propia realidad y que lo puede expresar de diferentes maneras a través del arte? Creo, o sea, lo primero que necesitaríamos hacer para que esto crezca, ¿no? Es lo que ustedes están haciendo en alguna medida, analizar, conversarlo, dialogarlo, moverlo, ¿no? Porque lo que ocurre es que estamos realmente
expuestos, sobrebombardeados de cultura norteamericana, ¿no? Hoy día es el 4 de julio. ¿Cuántas personas hoy día, yo les apuesto, han visto Día de la Independencia o una película americana? Porque estamos sobrebombardeados de esa cultura, ¿no? Conocemos más de esa cultura que la nuestra, conocemos más de los héroes de la independencia de Estados Unidos que de los nuestros. Muchas veces pensamos que la forma en que ellos se alimentan es la forma en la cual nosotros deberíamos alimentarnos, ¿no? Y etcétera. Yo creo que hay que exponer más a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos de cultura que refleje nuestra cultura, ¿no? O sea, del arte que refleje nuestra cultura, de canciones, de libros, de películas, de música, porque estamos sobreexpuestos, estamos bombardeados de cultura norteamericana. Yo creo que comenzando de eso, comenzando de hacerles ver películas peruanas, música peruana, literatura peruana y etcétera, podemos hacer que esto se replique, porque lo que ocurre es que cuando yo converso con personas jóvenes, piensan, sienten, creen que nuestra cultura no tiene valor, que nuestra cultura hay que borrarla, que nuestra cultura hay que olvidarla. Y a mí eso me sorprende, ¿no? De pronto yo les digo, ¿sabes qué? Cómo tú vives, cómo tú hablas, cómo tú comes, es importante, tiene un valor. Lo que tú comes, ¿no? Tu papa, camote, queso, etcétera, tiene un valor, ¿no? Tanto cuando veo, o sea, ocurre que yo hago talleres de guión, entonces le digo, ¿por qué no me muestras cómo come esta persona? Yo creo que podría aprender mucho este personaje por cómo come, qué come, ¿no? Que es parte de su cultura diaria, ¿no? Que viene de una cotidianidad que a los jóvenes les parece que lo que nosotros hacemos hay que borrarlo, hay que olvidarlo, hay que taparlo. No sé por qué, hay una vergüenza por nuestra cultura. Hay que exponerlos a cultura nuestra y decirles que es importante, que es valiosa, que vale la pena, ¿no? Estamos realmente colonizados culturalmente con Estados Unidos. Yo creo que lo que ustedes están haciendo, a mí el hecho de compartirlo, analizarlo y verlo siquiera ya es un esfuerzo por salir de esta colonización cultural que tenemos. Muchas gracias. La verdad que interesante lo que nos comentas y bueno, definitivamente nosotros sí, te lo comento así rápidamente, como anécdota también del grupo, nosotros en este curso que venimos haciendo en la maestría, creo que somos el único grupo que hemos intentado trabajar con Perú, ¿no? Con cosas peruanas, con arte peruano. Hablamos en un anterior trabajo sobre el púlpito de San Blas, parte ¿no? de una obra creada aquí en Perú, que viene de una escuela que se dio aquí, que tiene representantes aquí en Perú, y pues fuimos por esa línea, ¿no? Antes de encontrar una película, creo que fuimos el único grupo que no encontró su película, ni su escena de la película, en la fecha que nos habían pedido, ¿no? Y en realidad es porque es un poco lo que tú comentas. Y creo que por eso también agradecerte, ¿no? En el sentido de que sí falta un poco eso. Nosotros entendemos también que nuestro aspecto cultural viene de ir mostrando que nosotros también tenemos, ¿no? Bastante talento, bastante riqueza, bastante material que se puede mostrar y que definitivamente, como esta película y también algunas otras obras en diferentes formas de hacer arte, han mostrado de que el país también puede, digamos, estar en los escenarios o puede salir premiado en los mejores lugares, ¿no? No necesitamos soñar con vivir en una realidad que, digamos, no es la nuestra, ¿no? Por así decirlo. Y en ese sentido, pues, agradecerte nuevamente, ¿no? De mi parte, y creo que también las chicas están bastante agradecidas, y bueno, por tu tiempo, por la buena onda y por todo el espacio que nos has dado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Alonso, Leonela, Fiorella, Beatriz y Jocelyn. No, gracias. El hecho de que nuevamente hayan escogido la cultura peruana ya es un cambio total a lo que probablemente otro grupo escoja una película norteamericana, ¿no? Porque es lo más probable, ni siquiera chilena, latinoamericana, francesa.